sinful, de los perdidos, to the lost, de los temerosos. to the fearful. Y acerca de esto, And about this, el pastor Jonathan ha predicado los últimos domingos. that's what we've been talking about here Si in the past few Sundays. Si usted se ha perdido esta serie de mensajes, Maybe you have not been with us. déjeme contarle un poco antes de comenzar. So I'm going to tell you a little bit before we start. Algo que más nos distingue en nuestro ministerio en Gente Unida So one of the hallmarks of our ministry in Gente Unida es que cada domingo predicamos fielmente de la palabra de Dios, is that every Sunday we preach faithfully God's Word, la Biblia. the Bible. Esta serie In this viene de uno de los 4 evangelios. we're talking about one of the 4 Gospels, Es el Evangelio de Lucas. the Gospel of Luke. Y al estar explorando en estos mensajes, So as we're studying these messages, lo hemos hecho solo en 2 capítulos de este Evangelio. we've only focused on 2 chapters of this Gospel. Y descubrimos varias historias So we're learning some stories de la vida y ministerio de Jesús of the life and ministry of Jesus y la manera en que se involucra con las personas, and the connection that he has with people, personas como nosotros. just people like you and I. Y el enfoque y la idea de estos sermones So the focus and the idea of the messages es ayudarnos a ver is to help us see cómo Cristo conecta con nosotros. how is it that Christ connects with us. No importa quién seas, No matter who you are, ni de dónde vienes, no matter where you come from, aún así Él nos ama he loves you y busca ser nuestro amigo and he wants to be your friend si nosotros continuamos con Él. if we remain with him. Y esta es la idea principal de este mensaje. So that's our main idea today. No estás solo si vives una vida de servicio para Dios. You're not alone if you live a life of service to God. Y hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, So today we're going to look at the book of Luke, chapter 8, a partir del verso 26, verse 26. veremos una historia de interacción We'll find a story of interaction entre Cristo y un hombre que vivía atormentado, between Jesus and this person who was tormented agobiado and he was worried y fuera de control. and out of control. Y vamos a dirigirnos a Lucas capítulo 8, So we're going to go to the book of Luke, chapter 8, versos del 26 al 30. verses 26 through 30. Y puede usted seguir lo voy a hacer en español y puede usted seguir con su vista la lectura que estará en inglés. So you're going to look at the screens in English and hear the scripture in Spanish. Lucas 8, 26 al 30 dice: Luke 8:26. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y, aunque le sujetaban los pies y las manos con cadena y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso y, cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos. Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de que habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio,
tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. ¿Cuál es el enfoque de esta lectura? So what is the focus of this story? Jesús es amigo del marginado. Jesus is a friend to the outcast. Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, Heavenly Father, ofrecemos a ti este mensaje we offer this message to you para que tú nos hables a nuestro corazón so you speak to our hearts a través de tu santa palabra through your holy word y con el poder de tu Espíritu and Santo. with the power of your Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Un autor cristiano A Christian author definió la historia de este evangelio defined the story of this gospel como la historia donde tal parece as the story of, as it seems, que Jesús deja un camino de destrucción a su paso. Jesus leaves a path of destruction in his wake. Aquí, en lugar de alimentar a miles de personas hambrientas, Because instead of feeding thousands of hungry people, la provisión de alimento fue lanzada al lago. the food source was driven off a cliff. En lugar de invitar a un nuevo discípulo And also, instead of inviting a new disciple, que se uniera a su grupo, join his group, rechaza la súplica de este hombre he refuses a man's plea que deseaba seguirlo. who wanted to follow him. Y al final de esta historia, So at the end of the story, nadie obtiene lo que quiere. no one really gets what they want. Parece que la historia comienza feliz. So the story starts kind of happy. Al inicio de este capítulo, del En- capítulo 8, In the beginning of this chapter, chapter 8, dice que Jesús, los 12 discípulos it says that Jesus and the 12 disciples y las mujeres que estaban en Galilea lo seguían. and the women who were following them in Galilee were Y, with him. y deciden cruzar al otro lado del lago. So they decided to go across the other side of the river, the lake. Esta porción del Evangelio So in this part of the gospel, sitúa a Jesús por primera vez puts Jesus for the first time y única and for the only time en que Él está en tierra de gentiles. in the land of Gentiles. Y Lucas lo hace realmente obvio So Luke's make it really obvious al mencionar a una manada de cerdos, when he's talking about a herd of pigs, porque los judíos because Jews no creaban did not ni want comían cerdos and they did not raise or y eat pigs, mucho menos se acercaban a ellos. and they wouldn't even be around them. Entonces Jesús y sus seguidores So Jesus and his followers, están dispuestos a llevar las buenas nuevas del Evangelio, they're ready to take the good news of the gospel del reino de Dios, of the kingdom of God a los gentiles. to the Gentiles. Y Jesús inmediatamente So Jesus immediately es recibido por un hombre marginado entre los gentiles. is greeted by a man who is a outcast of Se- the Gentiles. ¿Se puede imaginar usted a ese hombre So I want you to picture this guy. desnudo, He is naked, viviendo entre los sepulcros, living in tombs, poseído de demonios? demon possessed. En este hombre So this man, Jesús ve lo menos, lo ínfimo, and Jesus sees something special in him. lo último de lo último. But he was the last of the last. Y es la oportunidad perfecta So this is the perfect opportunity para que Jesús muestre for Jesus to show hasta dónde puede llegar su poder how y su far gracia. his power and his grace reaches. Puede ser que no sepamos exactamente cómo era este hombre. We may not know exactly what this man was like, La posesión de demonios being demon possessed, y la vida en un cementerio, and the life in a graveyard. de verdad pueden estar muy lejos de nuestra So imaginación. that can be so far off from our imagination. Pero es de sospechar But I mean, we can ¿Qué es- suspect que esta ilustración está ofreciendo un problema mayor.
that this illustration is giving us a bigger problem, y es la soledad de un hombre. and it's loneliness. Y eso es algo que muchos nos podemos And I think identificar. that's something that many of us can identify with. Todos sabemos We all know lo que es estar marginados, what it means to be in the outside, ser marginados. to be an outcast. Quizás te marginan tus compañeros de escuela porque no eres bueno para jugar, Maybe it's your classmates because they don't like how you play. o en tu trabajo te marginan porque eres cristiano, Maybe it's in your job and they separate you from the group because you're a Christian. incluso en tu familia. Maybe it's your family. Y tal vez el hombre de esta historia So the man in the story, invitó a los demonios a entrar en él. maybe he invited the demons to be with him. O quizás cometió errores que lo llevaron a esa situación. Or he could have made some mistakes that led him to this predicament. O quizás él mismo decidió alejarse. Maybe he just wanted to be away. Lucas dice que este hombre rompía sus cadenas Luke tells us that the man in the story will break free of his chains y los demonios lo arrastraban tratando de llevarlo a lugares and the solitarios. demons will drag him into the wilderness. A veces por causa de cosas que hemos hecho Maybe sometimes we've done things o padecido, or we have experienced, nuestros propios demonios so our own demons y vergüenza and shame nos alejan de la comunidad, drive us away from our community, nos alejan de nuestras familias from our family, o de la iglesia. or from the church. Es probable que los problemas de este hombre no tengan una respuesta fácil, It's possible that this man's problems didn't have an easy answer. así como muchos marginados en nuestros días. So it's just like many of the outcasts of our day. Quizás el problema se debe a un suceso Maybe his trouble is because of something that happened. aleatorio o involuntario, Had nothing to do with him. Maybe he didn't even cause this. como el niño que nace con síndrome Down, Like the child born with Down syndrome, la abuela que padece demencia the grandmother with dementia, o el hombre que está siendo afectado por el mal de or the Parkinson. man with Parkinson's disease. Sea cual sea la causa de soledad de este hombre Regardless of the reason for this man's loneliness o de nuestra soledad, or our own feeling of loneliness, Jesús viene a restaurarnos, Jesus comes to restore a us. todos, All of us. y nos restaura con Dios He restores us to God y unos con otros. and with each other. Jesús no solo nos aparta de nuestros demonios, He doesn't just send the demons out, Él nos regresa a la comunidad de donde hemos sido excluidos. but he also puts us right back in the community from which we were excluded. Y parte de la salvación de este hombre So part of this man's salvation fue reintegrarse a su comunidad. was his reintegration into community. Y pensarías que esto sería un hecho o un motivo de celebración, So you will think this will be a cause for celebration, pero para este hombre but for this man, y a menudo para nosotros, and often for us, reintegrarse es algo difícil. reintegration is a very hard thing. Y aquí en nuestra historia So here in the story, realmente no es lo que este hombre quería. we see that the man, that's not what he wants. Él quería evadir a esas personas He wanted to avoid those people. para irse con He Jesús. wanted to go with Jesus. ¿Lo entiendes? ¿Lo puedes entender a él? Can you understand him? ¿O lo puedes culpar? Or can you blame him? Esas personas lo habían visto desnudo, These people who had seen him naked, enloquecido, he all crazy, viviendo entre sepulcros, living in the tombs. y vemos que ellos le dan una bienvenida mucho menos que entusiasta. So they're not very excited when they see him back. Lucas nos dice que había cierta participación de la comunidad en la vida del hombre. Luke tells us that there had been some participation in the community of this man's life. La comunidad lo tenía vigilado y encadenado. The community had him guarded and chained. Él padecía por los demonios. And he was demon possessed. Tampoco dejaban que se fuera, So they didn't leave him just to go or pero too far. tampoco lo querían demasiado cerca. But they didn't want him to be too close to them either.
Querían mantenerlo a una distancia segura. So they wanted to keep him at a safe distance. Y eso les causaba un problema a los And habitantes that de was ese an lugar. ongoing problem in the community. Entonces, cuando la gente del pueblo lo encuentra rehabilitado, So when the people in the town find him all back and completely healed, vestido, clothed, tal vez bien peinado, maybe he was looking sharp, en su sano juicio, in his right mind, sentado a los pies de Jesús, sitting at the feet of Jesus, pensarías que la gente está fascinada. maybe you will think that people are so excited to see him. Por lo general, In general, cuando Jesús sana a alguien when people, sanaba a alguien when Jesus will heal someone o alimentaba a las or personas, will feed people, las multitudes que veían el evento estaban felices, the crowds that witnessed the event were so happy about it. lo celebraban. They will celebrate it. Pero en este episodio But in this case, no están felices, they're not happy. todos tienen miedo They're afraid. y le piden a Jesús que se vaya. And they ask Jesus to leave. Vemos que al perder sus cerdos, So when they lose their pigs, ellos tenían miedo, the farmers were afraid. temían de Jesús. And they were afraid of Jesus. Los que criaban cerdos So the pig farmers se habían quedado sin trabajo were out of a job. y la aldea carecía de una buena fuente de ingresos So the village was out of a large source of economic o income de otros recursos or económicos. other financial resources. Así que la restauración de este hombre So this man's restoration había tenido un costo muy alto came at a high cost que la comunidad no estaba dispuesta a pagar. that the community was not willing to pay. Ellos no vieron la gracia y el poder de lo que hizo Jesús, They did not see the grace and the power of Jesus, sino más bien but rather lo vieron como una amenaza a su forma de vida. they saw this miracle as a threat to the way they Entonces le lived. piden a Jesús y a sus discípulos que se fueran So de they ahí. asked Jesus and his disciples to leave. Este es uno de los hechos más poderosos de Jesús, So it's one of the Jesus' most profoundly powerful events, de los más bellos de una historia radical, one of the most beautiful ones, una historia de gracia y sanidad, a story of healing and grace, pero no hay celebración, but there's no celebration. no hay fiesta. There's no party. Se quedaron con un desastre. They're left with a mess. Jesús es rechazado. Jesus is rejected. Los aldeanos están más que molestos So the people who live there are y el hombre que upset. había sido restaurado está decepcionado. And the man who had been restored, he's a disappointed man. Parece una pérdida de tiempo, So it seems like a waste of time. pero resulta But it turns out que el marginado, that the outcast, cuya restauración fue tan inusual, the one whose restoration was so disruptive, se convierte en el primer predicador gentil. became the first Gentile preacher. Él es el encargado por Jesús para proclamar lo que Dios hizo en él. He's entrusted by Jesus to proclaim what God has done with them. Y Lucas deja a nuestra imaginación como un desafío Luke leaves it to our imagination as a challenge suponer cómo fue la historia después de que Jesús se va. to just think of how the story went after Jesus leaves. ¿Qué hizo este hombre? What did he do? Y descubrirlo por nosotros mismos. So Jesus wants us to discover this on our own. Y si somos lo suficientemente valientes de tomar este desafío So if we're courageous enough to take that challenge y aceptar a los marginados, and accept the outcast tratar con su dolor, and deal with their pain, con sus heridas treat their pain and y their acercarnos wounds, a ellos, and to be close to them, entonces Dios nos hablará a través de ellos. God will speak to us through them. Los marginados generalmente The outcast in general son los mejores predicadores de Dios. are the best preachers of God. Las personas que quieres mantener a distancia So the people that you want to maintain far away from you, porque piensas que su amistad puede traerte un costo demasiado alto, because you think that their friendship may cost you a little too much, son los pobres, are the poor, los lastimados, the damaged, los enfermos, the sick, los rechazados. those who have been rejected. Y si les permites que nos enseñen, And if you let them teach you, podríamos aprender mucho de ellos. we can learn a lot from them.
Y esta interesante historia, So this interesting story ubicada en el Evangelio de Lucas, in the book of Luke resalta una invitación de amistad. highlights a friendship invitation Una invitación de amistad con Jesús. from Jesus. Es decir, Jesús es amigo del marginado y del atribulado. So Jesus is a friend of the outcast and those who feel their lives are messed up. Y nos puede usar para guiar a otros hacia Él. And he can use us to lead others to him. Entonces, si usted se siente solo o se siente marginado, If you feel lonely or like an outcast, quizás aislado de las personas que están a su alrededor, isolated from people around you, quiero que escuche esto y ponga mucha I atención. want you to listen up and take notes. Si Jesús puede sacar de entre los sepulcros a un hombre enloquecido y poseído de demonios y usar como evangelista, ciertamente Él puede usarnos a usted y a mí. So if Jesus can take this demon-possessed man from the tombs and use him as an evangelist, he can definitely, certainly use you and me. Nosotros podemos encontrar tantas enseñanzas aplicables en esta historia. So we can find a lot of applicable lessons in this story. Y hoy quiero resaltar algunas de ellas. So I want to highlight some of them today. Primero, First, para aquellos de ustedes que se sienten marginados, to those of you who feel like an outcast, podemos aprender de esta historia lo siguiente. we can learn the following. Puede ser que se siente marginado por salud mental, Could it be that you're an outcast because of mental health, alguna adicción maybe an addiction, o algún abuso. maybe abuse. El estigma cultural en torno a la salud mental es muy marcado. The cultural stigma around mental health is so marked, Tanto so much so que la misma iglesia that often the church no trata con eso, doesn't deal with it porque no sabe cómo atenderlo. because we don't know how. En 2016, In 2016, un estudio publicado en la revista El Cristiano de Hoy Christianity Today published reveló la espantosa realidad que en las iglesias the reality and the horror that some churches, solo el 7% de los pastores which is only 7% of church pastors, hablan de salud mental con su congregación. discuss mental health with their congregations Una vez al mes once a month o varias veces al mes. or several times a month. Entre tanto, según el reporte, Meanwhile, according to this report, el 92% restante de los pastores 92% of the pastors hablan de la salud mental talk about mental health quizás una vez al año maybe once a year o a veces nunca. or never. Pero dado que Jesús es amigo de los marginados But since Jesus is a friend to the outcast y de los psicológicamente heridos, and the psychologically hurting, es imperativo, it is important, importante and it's super important, que los pastores hablen abiertamente acerca de la salud mental. that pastors speak openly about mental health. El famoso pastor de una mega iglesia The famous megachurch pastor y autor de varios libros, and author of many books, Rick Warren, Rick Warren, se vio obligado a hablar con su grande congregación he was compelled to speak to his congregation y hablar con sus seguidores en todo el mundo and his followers around the world después de que sufrió el suicidio de su hijo. after his son's suicide. Y Warren dijo a su congregación: So Warren said to his congregation, no hay vergüenza en la diabetes, there is no shame in diabetes, no hay vergüenza en la presión arterial. there is no shame in high blood pressure. ¿Por qué se supone que hay vergüenza si nuestro cerebro deja de funcionar? But why is it that if our brain stops working, Y la realidad es que la salud mental there's shame in that? And the reality is that mental health hace que las personas se sientan marginadas, causes for people to feel like outcasts sientan que no hay lugar para ellos en las and that there's iglesias. no room for them in the church. Pero la iglesia But the church debe reconocer must acknowledge que la depresión that depression
intención de suicidio, suicide, adicción addiction, y cosas similares and similar things son reales, are real son frecuentes. and they're frequent. Aunque son diferentes, Even though they're different, son diferentes a otras enfermedades de nuestros cuerpos. they're different to other illnesses in our bodies. La experiencia es tan dolorosa, The experience is so painful tan difícil and it's so difficult, como lo es un derrame cerebral just like it is a stroke o una fractura or a fall o un reemplazo de cadera. or a hip replacement. Y cuando vemos con la misma óptica So when you see with the same eye una dolencia psicológica a psychological y una dolencia illness física, and a physical limitation, solo de esa manera only then podemos crecer. we can grow. Quizás usted se siente marginado por causa de una adicción. Maybe you feel like an outcast because of an addiction. Puede ser alcohol Maybe it could be alcohol, o uso de drogas maybe drug use, o pornografía. pornography. Algo pasa en su cuerpo y en su cerebro. And something happens internally in your mind and your body. Y el resultado es que está aislado y So- abrumado, You feel like an outcast because of that, ya sea interiormente en su mente maybe because of your mind o exteriormente en sus relaciones. or in your relationships. Quizás se siente marginado por causa de un abuso que le cometieron a usted Maybe you feel like an outcast because of abuse that was done to you, y no es culpa suya. and it's not your fault. Sin embargo, se siente solo y But you aislado. feel lonely. Lo que sea que le haya traído a este punto, Whatever has brought you to this point, escuche. listen. Para los que se sienten marginados, If you feel like an outcast, Jesús te ve y ve tu necesidad. Jesus sees you and sees your need. En esta historia, In this story, el hombre atribulado vino corriendo a Jesús the troubled man came running to Jesus. y pese a quien le pese, ¿Cómo? pese a quien le pese, o sea, a pesar de, Okay, so and regardless, qué bonitos nuestros idiomas, ¿verdad? Cuando vienes a Jesús, when you come to Jesus, sea como sea, no matter how, Jesús ve tu necesidad. Jesus sees your need. Él conoce lo que estás pasando. He knows what you're going through. Él escucha tu llanto. He hears your cries. Él entiende tu dolor. He understands your Él pain. se identifica con tu problema. He identifies with your dilemma. Tienes que creerlo. You have to believe that. Mateo 9:36 dice, Matthew 9:36 says, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. seeing the people, he felt compassion for them because they were distressed and dispirited like sheep without a shepherd. Segundo punto, Then, second point, Jesús puede no darte lo que tú quieres, Jesus may not give you what you want, pero Él te dará lo que tú necesitas. but he will give you what you need. Quizá Él te sane en un instante He mientras can estás heal you in an orando. instant. Tal vez Él te da fortaleza y lo hará otro día. He may give you strength and he will restore you eventually. No lo sé. I don't know. Lo que yo sé What I know es que Dios nos conoce mejor que nosotros a sí is that mismos. God knows us better than we know ourselves. Y si Él es muy consciente de nuestro dolor So if he knows our pain y conoce nuestra necesidad de cambiar and he knows our need to change y sabe qué hacer and he knows what to do y cuándo hacerlo and when to do it y justo cuando lo and necesitamos. just when we need it. Salmo 109:7 dice, Psalm 107 verse 9 says, Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. for he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Número 3. Number 3, Nada es demasiado grande nothing is too great para que Cristo lo maneje. for Christ to handle. Ningún problema es demasiado grande. No problem is too big, Ninguna tormenta es demasiado voraz. no storm is too strong, Ninguna tribulación es demasiado insaciable. no trial is too difficult, Ningún desafío es
muy grande. No challenge is too big. No hay nada que Dios no pueda manejar, There is nothing that God can't handle, ni nada que le agobie a él. and nothing that overwhelms him. Jeremías 32:17 dice, Jeremiah 32:17 says, Señor mi Dios, "Oh Lord God, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso it is you who made the heavens and the earth by your great power has hecho los cielos y la tierra. and by your outstretched arm. Para ti no hay nada imposible. Nothing is too hard for you." Amén. Amen. El punto 4, And then number 4, quizás no estés listo para esto. maybe you're not ready for this, Y dice, but listen. prepárate para que Jesús te desafíe a usar lo que has pasado y ayudes a otros en sus cosas. Be prepared for Jesus to challenge you to use what you've been through to help others with their stuff. Segunda de Corintios 1:4 dice, 2 Corinthians chapter 1 verse 4 says, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they're troubled, we will be able to give them the same comfort that God has given us. Esto nos da la imagen como los testimonios que hemos escuchado de este grupo que pasó hoy, Viviré. So for example, we just heard this group, Viviré, and we heard the testimonies. Dios usa el dolor de tu pasado That God can use the pain of your past para ayudar a traer libertad para el futuro to bring freedom for people's future. de las personas que están a tu alrededor y sufren. Those who are around you are suffering. Él puede hacer lo mismo contigo. He may do the same thing with you. Puede no ser este año, Maybe it doesn't happen this year. puede no ser en 10 años, It might not happen in a decade, pero Él puede usarte a ti but He can use you para traer conexión y comunión con otros. to bring connection and community to others. Quizás no le guste esto que voy a decir, You might not like this, especialmente si usted se siente solitario y marginado. especially if you feel a little lonely and like an outcast. Pero cuando Dios te da lo que necesitas, But when God gives you what you need en lugar de lo que quieres, rather than what you want, entonces Él te puede usar en maneras que nunca soñaste. He might then use you in ways that you never dreamed. Y finalmente, And finally, lo que nuestra iglesia necesita hacer para acercarse a los marginados. what the church needs to do to reach out the outcast Número 1, is this. Number 1, abre tus ojos open your eyes. para mirar, abre tus ojos para mirar a los que están a tu alrededor. To see all the people around you. Cuando Jesús caminó por el campo y entre aquellos pueblos, When Jesus traveled through those towns en su ministerio, in His ministry, su radar de compasión y conexión siempre estaban encendidos. His radar of compassion and connection was always turned on. Acabamos de leer eso en las Escrituras en Mateo 9, We just read from Matthew chapter 9, verso 36. verse 36. Dice, al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. When He saw the crowds, He had compassion on them. Y yo te pregunto, So let me ask you, ¿pones atención a las necesidades de las personas que están a tu alrededor? do you pay attention to the needs of people around you? ¿O solo te consumen tus propias cosas? Or are you just consumed with your own stuff? ¿Te abruman tus necesidades? Your needs overwhelm you Tanto que no puedes ver a tu alrededor. so much that you can't see what's happening around you. Iglesia Gente Unida, escucha esto. Gente unida, I want you to hear me out. Todos estamos viviendo un cambio sísmico en nuestra cultura. We are all going through a seismic change in our community and in our culture. Todo es acerca de mí. Everything is about me. Y para Jesús todo es acerca de otros. And for Jesus, it was all about others. Seamos honestos. Let's be honest. Somos personas en las cuales todo se trata de mí. We are people that's all about me.
¿Qué es lo mejor para mí? What's best for me? ¿Qué es lo mejor para mi agenda? What's best for my schedule? ¿Qué es lo mejor para mi comodidad? What's best for my comfort? ¿Para mis deseos? For my Y desires? mientras buscamos gozo y contentamiento en And esta as vida, we search for joy and contentment in this life, volteamos el espejo we hacia turn the mirror nosotros. to ourselves. Pero Jesús nos desafía. But Jesus challenges us. Abre tus ojos Open your eyes y ve al mundo and see the world con la lente de Cristo. with the lenses of Christ. Busca a la gente en soledad. Seek for lonely people. Y esta es la idea final. And this is our takeaway. No tenga miedo de involucrarse con las personas, incluso si está temeroso o no entiende por lo que ellos están pasando. Do not be afraid to engage people, even if you're fearful or you don't understand what they're going through. Que Dios nos dé a todos los ojos de Cristo May God give us all the eyes of Christ y el espíritu y alma and the spirit and soul para involucrarnos to be involved con nuestro mundo alrededor. and engage the world.